En estos días cayeron estos mocasines de Gucci aquí en Shushanmex para unos trabajos especiales y pues aprovechando los mocasines se me ocurrió la idea de hacer esta video reseña respecto de los mocasines de Gucci. ¿Vale la pena adquirir estos mocasines de esta marca de Gucci? Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Bueno, el primer punto a tocar en relación a la marca de Gucci es el precio. Los mocasines de Gucci es una marca muy popular a nivel mundial, es una marca de ultra lujo. Por lo tanto, el precio de este par de mocasines de Gucci, bueno, este par en específico no estoy seguro de cuál es el precio en cuando están nuevos. Sin embargo, basado en el conocimiento que tengo de la marca, de hecho si tú te das una vuelta por su página web, de antemano sabemos que estos son zapatos caros. Por lo tanto, este par de mocasines mínimo habrán costado unos 15,000 pesos mínimo. Eso es lo menos que pudieron haber costado. Quizás pudieron haber, el precio haya sido más elevado. Al menos cuestan 15,000 pesos. Por lo tanto, la cuestión aquí es: ¿vale la pena esta cantidad de dinero por estos zapatos? Bueno, para poder responder esta pregunta, primero hay que tomar en consideración algunos factores relacionados a el zapato. El primer factor que hay que tomar en consideración es respecto a la suela. Aquí en el caso de estos mocasines, aquí podemos ver que pues realmente, al menos este modelo en específico, no es una suela de cuero. Estos zapatos de Gucci tienen una suela, yo siento que es una suela de plástico, pero por lo que estoy viendo en las orillas de la suela, siento que no es goma, siento que es una suela de plástico. Por lo tanto, bajo esta característica, para una suela de plástico, siento que pues la marca de Gucci pues pudo ofrecer una mejor suela, pudo ofrecer al menos una suela de goma que es más resistente. Lo mismo con el tacón. Tacón y suela de goma considero que es un poco más resistente que una suela y tapa de plástico. Sin embargo, en cuanto a la piel de los zapatos, ese sí es un punto que hay que aplaudir tanto a Gucci como las otras marcas. Aquí sí procuran tener la mejor piel disponible en todos los zapatos de su colección, como se puede apreciar en estos zapatos. Estos zapatos es una piel de becerro en full grain y además es una piel anilina, lo que significa que estos zapatos, en el momento en que se estaban creando en la curtiembre donde se hicieron, en el momento de hacer los zapatos ya de fábrica tenían el color negro. No es este tipo de zapato que viene en colorante blanco que se le realiza un patina a mano. A menos a mí, en mi opinión personal, me gustan más los zapatos en piel anilina, porque esto los hace más duraderos. Es un zapato más resistente, se le puede aplicar limpieza con lociones y de esta manera puedes remover a profundidad ceras y cremas de boleadas anteriores sin preocuparte por remover el acabado original del zapato, puesto que una piel anilina es mucho más resistente que un zapato hecho en patina. Por eso es que, en mi opinión, la piel de estos mocasines Gucci es excelente, es una calidad muy buena. Por lo tanto, en cuanto a la calidad de la piel, ahí sí Gucci se lleva un 10. Excelente trabajo en elegir, en tener pieles selectas para los zapatos de su colección. Y en cuanto al factor comodidad, pues de nuevo no puedo opinar de manera personal. Sin embargo, pues platicando con la persona que me trajo estos zapatos, me comentaba que los zapatos son muy cómodos. De hecho, le parecen tan cómodos que los utiliza pues con mucha frecuencia. Son de los zapatos favoritos en su colección. Por lo tanto, aunque no he tenido la oportunidad de probarlos, pero basado en las opiniones de propietarios de los Gucci, podemos deducir que los zapatos realmente son zapatos muy cómodos. Bueno, después de todas las características que te he platicado sobre estos mocasines, volvemos a la pregunta original de que si vale la pena adquirir unos mocasines de la marca de Gucci.
Mira, yo creo que para responder esto, aquí depende mucho de qué es lo que estás buscando en esos zapatos de tu colección. Si tú eres como yo, eres un purista de la zapatería, en el cual pues tu prioridad es la construcción del zapato o es la relación calidad-precio basado en esas características, yo consideraría que existen otro tipo de marcas que puedes obtener. El mercado de zapatería mundial es muy amplio y sobre todo si tienes un presupuesto para unos zapatos de Gucci. Existen otras marcas que te pueden ofrecer una mejor construcción de los zapatos a un presupuesto igual o incluso similar. Sin embargo, también existe otro mercado, existen algunas otras personas que pues realmente lo que están buscando en los zapatos, además de primero pues es además de la estética en sí misma del zapato, pues también buscan el reconocimiento. Y es un pensamiento válido. Hay personas que pues piensan, bueno, si estoy invirtiendo una fuerte cantidad de dinero para mis zapatos, entonces pues quiero que los zapatos, quiero que se vea que los zapatos son de alta gama, quiero que los demás puedan reconocer que esos zapatos que tengo o esos zapatos que adquirí son de buena marca. Si este es el precepto o esta es la idea que tienes con los zapatos, en ese caso definitivamente los zapatos de Gucci valen mucho la pena. Es un zapato fácilmente reconocible. El logo de Gucci, de Prada, de Louis Vuitton es reconocido en todo el mundo. Por lo tanto, las personas que saben de zapatos, cuando vean las hebillas, definitivamente van a reconocer la marca. Basado en las características que te he comentado en este video, ¿qué opinas respecto a la reseña? ¿Estás de acuerdo conmigo con lo que he dicho? ¿Estás en desacuerdo o crees que hubo algún otro detalle que me hizo falta? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video estás pensando, ok, me gusta mucho y me llamó la atención la reseña de los mocasines de Gucci, sin embargo me gustaría conocer reseña respecto a marcas mexicanas. En ese caso te invito a que le des clic a la liga que te voy a compartir a continuación. Es un video en el cual platico acerca de un top 5 de las mejores marcas mexicanas de zapatos que existen por menos de $100. Si te interesa mirar ese video, te invito a que lo mires en la liga que te voy a compartir a continuación.